Hola, mi nombre es Pamela Galicia Villanueva de Cuarto de Biología y voy a hablarles un poco sobre las epidemias y pandemias que se han registrado en México. Para empezar, ¿cuál es la diferencia entre epidemia y pandemia? La epidemia va a ser un aumento repentino de la cantidad de casos, es decir, en un país o región. Aquí la tasa de infección supera un umbral normal esperado en una población o zona, puede propagarse a otras zonas e incluso países. En cambio, la pandemia va a ser a manera ya global. Puede infectar ya desde muchos países e incluso continentes completos. La enfermedad infecta a una gran cantidad de personas y pues en las pandemias anteriores el origen del virus provino de una gripe de origen animal, como dato. Pero ¿cómo es que llegan estas virus, enfermedades a ocasionar este disturbio en nuestro país? Por ejemplo, aquí una epidemia clara ha sido con la llegada de los españoles. Hubo muchos cambios de higiene y hábitos, por los cuales es por ello que se propagó esta enfermedad. ¿Por qué? Porque mientras que los locales no solían portar muchas prendas y se bañaban hasta varias veces al día, como los mexicas, las nuevas reglas cuando entraron los españoles, las nuevas reglas culturales dictaban estar completamente vestidos y se prohibían los baños medicinales, como estos baños temazcales, que es cuando te ponen en como una cueva y vaporcitos, suelta un vaporcito, un agua caliente, pues se prohíben estos actos de higiene. Es por ello que al portar estas prendas y ya estar completamente vestidos, los piojos pues trepaban en la ropa y es por ello que a través de este ser vivo se transmitía el tifo, que provocaba la llamada fiebre amarilla. Además, los españoles y sus esclavos traían consigo enfermedades a las que los nativos no estaban acostumbrados. Así, las epidemias se llamaban entre los mexicas Cocolitzli, que es el mal que nos da a nosotros. Aunque el piojo transmitía el tifo, pues se sabe que ahora la fiebre amarilla es transmitida a través de los mosquitos. Este ser vivo que no por nada dicen que es el animal que causa más muertes al año. Siguiendo con la transmisión de virus, no olvidemos la pandemia que se vivió también en México del virus H1N1, que fue la pandemia de gripe. Esta gripe, que se inició en 2009, entró en México el 17 de marzo del mismo año. Este fue el primer país en reportar casos de gripe A en todo el mundo entero. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, el primer enfermo registrado en el mundo fue un niño de 10 años de edad quien enfermó el 30 de marzo del 2009 en San Diego, Estados Unidos, que no había tenido ningún tipo de contacto con cerdos y además no había tenido antecedentes de haber viajado a México. Entonces los primeros casos de influenza en México se detectaron el 11 de abril de 2009 en el estado de Veracruz. Se especula que el inicio de la pandemia haya tenido como origen la condición de las granjas Carroll en el municipio de Perote de este estado. Al mes, la pandemia se extendió por varios países de México, Estados Unidos y Canadá, para exportarse a partir de entonces con la aparición de numerosos casos en otros países de pacientes que habían viajado a México y Estados Unidos. Se ha constatado unos pocos casos de contagios indirectos, es decir, que no ha estado en esta región del país que fue en México, en España, Alemania, Corea del Sur y Reino Unido. Desde el 23 de abril de 2009, todas las escuelas del país permanecieron cerradas hasta el 11 de mayo. Los síntomas que presentaban las personas atacadas por la enfermedad eran las de una gripe, fiebre alta, mucha tos, una grave infección en las vías respiratorias, dolor de cabeza, fuerte congestión nasal y ojos llorosos. Ante esta situación, los capitalinos en varias regiones del país realizaron compras de pánico como compra de termómetros, comida enlatada, papel de baño, entre otras cosas. Y pues el Banco Mundial prestó a México 205 millones de dólares para enfrentar la crisis. Ante ello, la Bolsa Mexicana de Valores cayó 3.35% y el dólar se registró en 14 pesos. El Banco de México tuvo que colocar 400 millones de dólares para regular la paridad. Hasta el 9 de julio de 2009 habían 12.645 casos confirmados de influenza A H1N1 en México. El daño que significó nombrar la enfermedad influenza porcina se tradujo en una caída de entre 60 y 80% en el consumo nacional de carne de cerdo. Esta gripe en total cobró la vida de 19,000 personas.
hasta el 14 de febrero de 2010 se administraron 6.589 vacunas pandémicas, lo que supuso una cobertura del 9.71% de la población. Es por eso que hoy en día debemos de seguir ciertos actos de higiene, como por ejemplo que hoy todavía se vive a causa del virus COVID-19, que es como utilizar la mascarilla, tomar la distancia, lavar con frecuencia tus manos al ir al baño, al tocar alguna cosa que pueda ser infectada o sucia, ventilar espacios cerrados y también incluso mantener la distancia física. Aún pues es importante tomar estos actos de seguridad para no poder dejar que estos virus entren a nuestro sistema. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. Gracias por la atención. Bye.